del tercer Congreso Internacional Anáhuac de Calidad Educativa, Educar para la Convivencia Pacífica, Emociones, Adaptabilidad y Metacognición. Es importante cuidar las normas de protocolo de nuestra universidad, así como los lineamientos de seguridad sanitaria para los aquí presentes. Le recordamos que una política adecuada de protección civil contribuye a disminuir los datos y los daños causados por desastres naturales, así como a reducir al máximo la pérdida de vidas humanas. Es por ello que les pedimos que, en caso de una emergencia, fenómeno natural o situación de riesgo, conserven la calma y desalojen el auditorio de manera ordenada, para concentrarnos en los puntos de seguridad que están ubicados fuera de este edificio. Muchas gracias. Para iniciar, me permito presentar a la doctora Rubia Cobo Rendón, quien nos ofrecerá la conferencia magistral Bienestar en la Educación 5.0, Emociones, Autonomía y Aprendizaje en Contextos Técnicos y Tecnológicos Emergentes. Para participar con sus preguntas, les solicitamos que utilicen el código QR que se encuentra en la parte posterior de su gafete. Muchas gracias. La doctora Rubia Cobo Rendón es doctora en psicología por la Universidad de Concepción en Chile y profesora en la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, donde forma parte del Instituto de Bienestar Socioemocional IBEM e integra el laboratorio AMES. Su investigación se centra en el bienestar socioemocional, las emociones académicas y la autorregulación del aprendizaje, incorporando la innovación tecnológica en el ámbito de la educación superior. Es autora de más de 60 artículos científicos publicados en revistas indexadas en Web of Science y Scopus, así como coautora de libros y capítulos en editoriales internacionales. Sus trabajos abordan temáticas como fortalezas del carácter, bienestar en contextos educativos, emociones académicas y modelos de consejería educativa. Ha sido conferencista invitada en diversos espacios académicos donde promueve una agenda que integra psicología positiva, innovación tecnológica y educación basada en evidencia para transformar la experiencia de aprendizaje. Cedemos la palabra a la doctora Rubia Cobo Rendón con este merecido aplauso. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá hoy viernes en la mañana. Para mí es un honor, un gusto estar acá en México, en la Ciudad de México, mi primera vez, así que estoy muy emocionada y agradecida por este espacio que se ha permitido en colaboración con la universidad. Bueno. Hoy vengo a invitarlos a reflexionar un poco sobre un concepto que más que una tendencia se nos está convirtiendo en una urgencia académica en todos los niveles educacionales y no solo en la educación superior. Esta es una conferencia que no busca hablar de herramientas digitales, sino más bien reflexionar sobre el rol que tenemos como docentes, como investigadores, como generación, sobre la experiencia educativa de los estudiantes. Pero para entrar un poco a hablar de la conferencia, quisiera contar un poco una anécdota, ¿no? En el año 2020, en conjunto con unos colegas, publicamos un artículo titulado Consideraciones institucionales sobre la salud mental de estudiantes universitarios durante la pandemia por COVID. Y bueno, en esa publicación, nuestro foco era claro, los estudiantes universitarios eran considerados como una población vulnerable y era necesario e imperativo pensar cómo desde las universidades podíamos trabajar estos elementos desde la responsabilidad social, desde la ciudadanía, para aportar a su bienestar y, por supuesto, a la promoción de su salud mental. 6 años después, puedo contarles que nos quedamos cortos. Nos hemos quedado cortos un poco con lo que planteábamos en ese breve artículo, ¿no? No anticipamos la magnitud de la transformación tecnológica que vendría posterior a la pandemia y tampoco la interrupción o la disrupción masiva que ha tenido la inteligencia artificial a la experiencia de aprendizaje como tal. Y es por eso que mi ponencia el día de hoy se titula así, Bienestar en la Educación 5.0, Emociones, Autonomía y Aprendizaje en un contexto tecnológico emergente. Como ya lo habían comentado, mi nombre es Rubia Cobo Rendón, soy doctora en psicología, investigadora del Laboratorio de Aprendizaje Multinivel en Educación Superior del Instituto de Bienestar Socioemocional de IBEM. Y bueno, y vengo del sur de Chile, de una ciudad que se conoce como Concepción, la capital del rock chileno, para hacerles como nota. Y bueno, vengo del sur, así que con mucho gusto traigo buenas energías desde allá.
Entonces, bueno, para hablar un poco, actualmente estamos viviendo una transformación estructural de la experiencia educativa en todos los niveles. Hoy me quiero centrar un poco en la educación superior, en la educación universitaria, pero podríamos decir que esta irrupción tecnológica fue impulsada por diversas fuerzas. Por un lado, tuvimos, por supuesto, la digitalización acelerada por medio de la enseñanza remota de emergencia durante la pandemia. Y en este caso, bueno, fue un punto de inflexión sistémico en donde el escenario de la educación remota híbrida dejaron de ser una alternativa de formación o de enseñanza para convertirse en una norma y también para hacerse de forma acelerada, sin pensar en cómo podríamos desarrollarlo con una perspectiva educativa. em, Pensándolo desde una transición orientada a una experiencia educacional mucho más pensada. Ahora estamos en esta irrupción de la inteligencia generativa o de la inteligencia artificial generativa en el cual ha recorrido y se nos ha escabullido dentro de los escenarios educativos. Y ahora en nuestro trabajo, desde mi punto de vista y lo que estamos investigando, la idea es pensar en no en cómo evadirla, al contrario, sino en cómo problematizarla, cómo usarla, cómo diseñarla y cómo modificar la experiencia de aprender y, por supuesto, también cómo modificar nuestro rol desde la enseñanza y pensándolo desde una enseñanza de calidad. Y básicamente esto se piensa porque no se trata únicamente de digitalizar procesos. La idea no es que la tecnología venga a instalarse dentro de los escenarios educacionales. Acá lo que estamos pensando es repensar en una experiencia formativa desde una perspectiva centrada en el ser humano, centrada en la mirada del estudiante, centrada en la mirada del docente, donde entonces la tecnología no sustituye a la agencia humana, que es una preocupación que hemos tenido o que hemos discutido durante estos últimos años, desde el 2022, desde la aparición, por ejemplo, de ChatGPT, OpenAI y todas estas compañías, sino que al contrario, en vez de sustituirla, pueda amplificarla. ¿Ok? Y ahí viene la pregunta que les traigo hoy para también hacer esto no tanto un monólogo, sino una conversación. Entonces, ¿cómo integramos la tecnología, pero sin erosionar la agencia humana? ¿Cómo integramos esta tecnología que permita amplificar nuestras capacidades, las capacidades de nuestros estudiantes, pero también desde una mirada ética, desde una mirada humana, ¿ok? Desde una mirada centrada en el ser humano? Y bueno, eso también trae un poco el concepto de la educación 5.0. Durante las últimas décadas hemos sido testigos de estas múltiples versiones, vamos a decirlo así, de estas formas o filosofías de la educación, la denominada Educación 1.0, que estuvo centrada en la transmisión unidireccional del conocimiento y que si me preguntan a mí, en algunas circunstancias todavía las vemos presentes en algunos escenarios de aprendizaje. Una educación donde el docente es el absoluto conocedor de, el conocimiento o es quien transmite y deposita en estudiantes con una perspectiva pasiva la información. Luego de ello pasamos a la educación 2.0, una educación que piensa en una interacción más bidireccional, que está más orientada a la relación entre el docente y el estudiante, en el cual a partir de esa relación se media el conocimiento. Es un aprendizaje que busca fortalecer el vínculo y que todavía, si me preguntan a mí, el concepto de vínculo sigue estando vigente y sigue siendo muy necesario ahora aún más en torno a estas transformaciones que hemos tenido a lo largo de estos años. En el caso de la educación 3.0, se centró en este auge del aprendizaje autodirigido, de la educación a distancia, del estudiante con un perfil mucho más autónomo, independiente, donde pudiera vincularse aún más con el conocimiento sin necesariamente tener un instructor o un mentor de compañero. Se abrió esa forma de pensamiento de foco.
Y bueno, con el inicio del Internet tuvimos la educación 4.0, donde se hace este auge fuertemente vinculado a la automatización, al desarrollo de las competencias, pero competencias digitales, a que los estudiantes o la experiencia educacional estuviera centrada en cómo desarrollar la alfabetización digital y la integración de las tecnologías. Entonces, si podemos ver un poco estos procesos o estos paradigmas de la educación, pasamos de modelos unidireccionales centrados en el docente a entornos conectados globalmente, donde la tecnología, el poder interactuar con personas de otros lugares, donde podríamos interactuar con distintos recursos de aprendizaje, iban modificando un poco o iban modificando la experiencia de aprendizaje. Sin embargo, muchos académicos y durante la investigación se ha planteado que la evolución a la educación 4.0 fue importante, fue necesaria, pero priorizó las competencias técnicas y dejó en segundo plano la dimensión socioemocional. La importancia o la primacía estaba en que el estudiante supiera manejar el computador, manejar el internet, que pudiera tener competencias tecnológicas, que no está mal, ojo, no estoy diciendo que no sea necesario, es un recurso y una formación que hoy en día, créanme, que es necesaria tener. Sin embargo, el hecho de centrarnos solo en esa mirada relegó de alguna manera el elemento humano y el elemento que, si me preguntan a mí, nos va a distinguir siempre de cualquier inteligencia artificial, ¿ok? Esta capacidad de agencia, esta capacidad de desarrollo socioemocional. Entonces, esta hiperconectividad no garantiza el bienestar si lo vemos desde este foco centrado solo en las competencias tecnológicas, y esta interacción digital tampoco garantiza la autonomía. Es un poco de la discusión que se ha dado en torno a la educación 4.0. Y por supuesto, el ser muy eficiente con el manejo tecnológico tampoco ha garantizado de alguna manera el aprendizaje profundo. Esos han sido como los tres elementos que se han discutido, se han criticado de la educación 4.0. Necesitamos que los estudiantes tengan aprendizaje profundo, formarlos técnicamente no garantiza que puedan llegar a ello, que tengan una interacción digital, no garantiza que sean autónomos de alguna manera, que sepan aprender o que puedan trabajar en grupo como esperamos o como en equipos, diríamos, ¿no? Y lo digo como profesor, ¿no? Que lo he vivido o lo seguimos viviendo semestre a semestre. Entonces, hoy en día estamos en este salto hasta hacia la educación 5.0, o si me preguntan a mí, ya estamos instalados en esta educación 5.0. Y bueno, muchos de los temas que he visto en las agendas del Congreso de hoy o de que se ha desarrollado a lo largo de esta semana buscan hablar de estos elementos, sin hablar de 5.0, pero buscan hablar de estos elementos, de pensar en la tecnología centrada al servicio del bienestar humano, centrándonos en el desarrollo socioemocional como un eje estructural y no la tecnología como este eje, pensando en la integración con elementos de la inteligencia emocional o la regulación emocional y, por supuesto, pensando en estas características de la ciudadanía social. Entonces, esta denominada educación 5.0 no representa simplemente una nueva etapa de cómo educar con tecnología, sino que busca hacer este giro epistemológico, antropológico sobre la comprensión del acto educativo. Sin querer o queriendo, la pandemia impulsó la incorporación de la tecnología a las aulas de clase. Hoy en día, la inteligencia emocional, perdón, la inteligencia artificial, queramos o no, se nos ha metido por la ventana. Y eso es importante entenderlo. Esta perspectiva de la educación 5.0 lo que propone es que la tecnología esté al servicio del desarrollo humano y no entenderse como este reemplazo eh, en el uso instrumental de dispositivos o plataformas, sino más bien esta transformación profunda en esta relación de la tecnología, la sociedad y de la educación. Entonces,
Desde esta mirada, la tecnología no constituye el fin del proceso, no constituye que los estudiantes aprendan a utilizar la inteligencia artificial, sepan escribir buenos prompts, puedan automatizar procesos, puedan llegar a plazas de trabajo al momento de culminar sus carreras, teniendo unas buenas competencias digitales o tecnológicas, enfatizando, por supuesto, la eficiencia y la automatización, sino también desde la educación 5.0 se busca introducir una dimensión centrada en el bienestar humano, donde los estudiantes puedan ser individuos tecnológicamente competentes y sujetos capaces de integrar estas habilidades digitales que sabemos que son necesarias e importantes, pero también el pensamiento crítico, el aprendizaje profundo, la responsabilidad social con la ciudadanía y sobre todo la conciencia ética. Yo creo que es importante profundizar y avanzar en esos aspectos. Entonces, la educación 5.0 busca ser este motor de una sociedad orientada al bienestar, con una alta cognición tecnológica, ciertamente. Tenemos ahora la exigencia como instituciones de educación superior de que nuestros egresados tengan habilidades para el desarrollo de la inteligencia artificial, Big Data, realidad virtual, etcétera, pero también esta sensibilidad humanista y técnica, y ética asociada a la regulación emocional, a la empatía, a la co-creación, a la creatividad y a la ciudadanía. Y sobre todo a esta capacidad de juicio crítico y de toma de decisiones frente a lo que la tecnología o la inteligencia artificial nos proporciona. Ahí va a estar la diferencia, en que nuestros estudiantes puedan distinguir qué es lo ético, qué es lo correcto, qué es lo conveniente en un escenario que es altamente cambiante. Entonces, sin una arquitectura psicoeducativa, la educación 5.0 es solamente infraestructura tecnológica. Podemos llenarlos de aparatos, de dispositivos, de software, de prompts, pero el impacto de la tecnología lo sabemos y les coloqué varias revisiones sistemáticas de los últimos años recientes, plantean que el rendimiento y el éxito en el aprendizaje está mediado por esta experiencia psicoeducativa y no solo por la competencia tecnológica. Puedo aprender a usar un dispositivo en términos operativos, pero debemos ir un poco más allá orientado a esta experiencia psicoeducativa. Y por eso es necesario pensar en estos modelos psicológicos integradores en el escenario de la educación superior. Y si me preguntan a mí como investigador, no solo en la educación superior, porque la tecnología también está en la escuela, en la secundaria, ir pensando en cómo transmitir esas experiencias en los distintos niveles también se hace importante. Superar esta brecha de una adopción meramente instrumental de estas tecnologías a una integración más pedagógica y centrada en la experiencia de los estudiantes, considerando el bienestar desde enfoques multidimensionales, no solamente el disfrute, las emociones positivas como un elemento hedónico de él, sino también el desarrollo del potencial humano, de las capacidades humanas y de aspectos del bienestar psicológico. Centrarnos en cómo poder satisfacer las necesidades psicológicas básicas de nuestros estudiantes durante la experiencia y por supuesto lograr, y esto yo creo que va a ser el desafío más importante, el equilibrio formativo entre esta excelencia técnica o esta gran o buena habilidad técnica, pero también con esta sensibilidad humana para la posterior toma de decisiones. Y en el título de mi ponencia hablaba de autonomía, de emociones, de aprendizaje. ¿Y por qué hablar de autonomía? Bueno, porque sabemos que la autonomía estudiantil es una necesidad psicológica importante que buscamos también promover en cada espacio de enseñanza-aprendizaje. Sabemos durante muchas investigaciones, o varias investigaciones que hemos desarrollado en el laboratorio y por supuesto en investigación internacional, que cuando nosotros promovemos la autonomía del estudiante, cuando promovemos espacios para su propio crecimiento, se incrementa la motivación, el engagement o el compromiso, fomentamos el desarrollo de emociones positivas, haciendo que la experiencia de aprendizaje sea más enriquecedora y promoviendo este aprendizaje con propósito del por qué estoy aprendiendo esto, por qué es importante hacer, no sé, estos ejercicios en cálculo o aprender estos procedimientos dentro de la formación de psicólogos o de educadores. Cuando un estudiante puede desarrollar estos espacios
de autonomía en entornos mediados por la tecnología, podemos tener dos escenarios interesantes. Uno, que toda esta tecnología merme esta capacidad de autonomía y haya una alta dependencia al uso de estos recursos tecnológicos. Ese es un desafío que tenemos. O por el contrario, que podamos promover estos espacios de autonomía donde la herramienta tecnológica sea un acompañante, como su nombre, una herramienta que acompañe o que pueda permitir la capacidad de agencia en nuestros estudiantes. Entonces, datos internacionales han puesto han referido a algunos riesgos que se están discutiendo hoy en día en torno al uso de la inteligencia artificial y todas estas tecnologías emergentes en el riesgo de la autonomía, y uno de ellos es la dependencia tecnológica. Les cuento un poco, estamos terminando un estudio transcultural con estudiantes universitarios de Chile, de Colombia y de Ecuador. Terminamos hace nada, ahora en diciembre, el proceso de obtención de información. Y una de las cosas que más nos llamó la atención es que dentro de esta muestra, alrededor del 60% de los estudiantes planteaban tener preocupaciones en torno a la dependencia tecnológica, en torno a que el uso de estas herramientas o el énfasis del uso de la tecnología en los distintos escenarios de aprendizaje en sus cursos pudieran hacerlos dependientes y pudieran también generar un aprendizaje superficial en torno a su propia experiencia. Y eso nos llamó mucho la atención porque a veces pensamos que los estudiantes dicen, ahora con, no sé, con el ChatGPT, ahora se les va a hacer la tarea más fácil, van a poder hacer todo y tenemos que estar pendientes de la integridad académica. Pero cuando les preguntamos sobre su propia formación, sobre la propia experiencia, ellos también plantean sentirse preocupados y sentirse también ansiosos en términos de las emociones e inseguros. Y estos datos estoy aquí adelantándome porque todavía estamos preparando los resultados para publicarlo. Se sienten inseguros en torno a si realmente estas herramientas les está proporcionando las respuestas correctas o las respuestas verídicas sobre lo que preguntan, si realmente es un mentor que pudiera facilitar este proceso de aprendizaje. Y otro, este elemento de la dependencia tecnológica, es decir, si no tener esta herramienta a mi lado, yo no voy a poder tomar decisiones en un escenario globalizado, en un escenario industrial o al momento de titularse, vamos a decirlo así, en el momento en que le toque estar en un escenario profesional. Y eso es bastante interesante porque pareciera ser que no siempre lo están viendo los estudiantes a estas herramientas como recursos que facilitan el aprendizaje, sino que al contrario, todavía vemos, a pesar de tener muestras de distintos países, que el rol del profesor, el rol del mentor, de su sabiduría, de su experiencia en cualquiera que sea las áreas donde él esté, sigue siendo o sigue prevaleciendo en torno a la presencia de la inteligencia artificial. Bueno, en el caso de las emociones les estuve adelantando un poco las emociones académicas como promotoras de la autonomía. La experiencia, cuando hablamos de una experiencia emocional centrada en la agencia humana, permite una alta activación de estas emociones y, por supuesto, son catalizadores del aprendizaje. Es lo que nuestras investigaciones han planteado en los últimos años, ¿no? Entonces, desde la teoría de control-valor de Vectrum, que es la que más he desarrollado en estos últimos 5 años, sabemos que las emociones académicas influyen directamente en el rendimiento y que también están asociadas a las experiencias de aprendizaje profundo. Nuestros estudios han mostrado que desde la percepción de apoyo, qué tanto el docente y dentro del vínculo puede promover este apoyo a la autonomía y qué tanto estas creencias de autoeficacia de nuestros docentes han influido en estas trayectorias emocionales, van a potenciar o ser catalizadores del aprendizaje. Entonces, si la inteligencia artificial altera esta dinámica del aula, inevitablemente altera también el clima emocional. Entonces, es importante pensar cómo nosotros como docentes o como promotores de aprendizaje debemos entonces ser conscientes de este impacto en la experiencia emocional durante el proceso de aprendizaje. Y un tercer punto que me gustaría también comentar en términos del aprendizaje en sí mismo tiene que ver con este concepto de la descarga cognitiva que también estamos investigando en este momento con los estudiantes, ¿no? Cuando empezamos a tener estos resultados acerca de la dependencia tecnológica, sobre la preocupación de no desarrollar con profundidad las capacidades de agencia humana por parte de los estudiantes, empezamos a mirar, bueno, ¿y
¿cómo podríamos ver entonces el llegar a este punto de equilibrio, ¿no? Y encontramos, y investigando, hablamos sobre este concepto metacognitivo de descarga cognitiva que existió mucho antes de la inteligencia artificial, sobre esta externalización excesiva del razonamiento hacia sistemas automatizados que puedan interferir el pensamiento analítico profundo, ¿no? Entonces creo que ahí el tema de facilitar, por supuesto, procesos, agilizar procesos con el uso de la tecnología es un elemento de beneficio, más sin embargo tenemos ese riesgo, ¿no? Yo creo que el desafío va a ser para nosotros como institución, como formadores, cómo medir hasta qué punto esta externalización puede ser vista como excesiva y pueda mermar el esfuerzo cognitivo deliberado e intencional que hacen los estudiantes cuando están aprendiendo. Entonces, la IA podría, perdón, erosionar estos procesos de autonomía si empezamos entonces a desplazar de forma excesiva un sinnúmero de actividades o de procesos cognitivos básicos que los estudiantes necesitan, por supuesto, reforzar y procesos profundos, análisis, toma de decisiones, pensamiento crítico, entre otros elementos. Por lo tanto, la IA podría reemplazar este esfuerzo y reducir esta autonomía o esta agencia en el escenario de aprendizaje de nuestros estudiantes. Les traje como estos tres elementos o estos tres conceptos porque tengo tiempo medido y de pensar en cómo es importante seguir promoviendo la autonomía, seguir construyendo climas de aprendizaje donde podamos potenciar las emociones durante esta experiencia y cómo el aprendizaje en sí mismo hoy se ve amenazado o tenemos nuevos desafíos, podríamos decir, en torno a esta dependencia tecnológica, a esta descarga cognitiva que se podría potenciar en la experiencia de formación. Pero a pesar de ello también tenemos, o durante este proceso de transición a este nuevo ecosistema, también tenemos tensiones estructurales y sistémicas. Me dirían, Rubia, perfecto todo lo que estás hablando, pero también nosotros como docentes, como instituciones, estamos frente a desafíos que tenemos que abordar de manera simultánea porque esto llegó, está y va a quedarse. La primera barrera tendría que ver con estos modelos pedagógicos tradicionales y esta persistencia de tener en nuestros docentes una mirada de transmisión unidireccional con resistencia al cambio, ¿no? Seguir manteniéndonos en esta educación 1.0. La segunda brecha asociada a la capacitación docente insuficiente en torno al manejo de estas tecnologías, porque tenemos que seguir formándonos, seguir desarrollando competencias tecnológicas para poder entonces transformar la experiencia y utilizarlas de manera enriquecedora durante la experiencia de formación. Y por supuesto, como sociedad y como países y como instituciones, esta brecha tecnológica sobre la desigualdad en los accesos a las infraestructuras, la conectividad y el acceso equitativo. Em, entonces, uno de los elementos o una de las invitaciones que hoy traigo es pensar en cómo evolucionar nuestro rol como docente, en cómo pasar de estos elementos de transmisión de contenido a ser diseñadores de experiencias emocionalmente inteligentes, donde podamos promover estos climas de aprendizaje que promuevan el aprendizaje profundo, ¿no? Ser mediador ético dentro de estos sistemas automatizados. Nosotros debemos conocer, tener competencias digitales que nos permitan manejar estas tecnologías y poder entonces desde la profundidad hablar desde la ética y de cuáles son los riesgos, límites, beneficios, consecuencias de tomar decisiones por medio del uso de la inteligencia artificial en este caso. Facilitar estos espacios de autonomía estudiantil y vernos como tutores de aspectos metacognitivos. Porque aquí ya la memorización, el resumen, el manejo de la información, la IA nos los hace en cuestión de segundos. Ahora tenemos que poner el foco en estas capacidades que son meramente humanas, que me preguntarán a mí, gracias a Dios, todavía son nuestras y no de la tecnología y que nos van a distinguir siempre. En estos últimos días he estado en diversas charlas más del entorno corporativo y una de las cosas interesantes que se ha hablado en Chile es que los directivos, CEO de estas compañías les preocupa sus expectativas está en que los estudiantes o nuevos profesionales estén centrados más en estas habilidades
Sí, que sepan, nosotros podemos entrenarlos al manejo de los software, me dicen, pero lo que nos interesa es que puedan tomar decisiones, que puedan medir riesgos éticos, sociales, económicos en torno al uso de estas tecnologías en los escenarios industriales, comerciales, entre otros. Entonces, mirándolo desde eso, desde la demanda social, el docente podría ser más que un transmisor, es un arquitecto de aprendizaje. Y esto es un elemento que a mí me encanta de la neurociencia o de la neuroeducación, porque muestra cómo cuando nosotros construimos escenarios de aprendizaje, podemos entonces construir nuevas configuraciones, diríamos, dentro de nuestro cerebro. Entonces, ver al docente entonces como un mediador ético se relega como un elemento importante, un diseñador de ecosistemas de aprendizaje y de acompañamiento socioemocional dentro del manejo de esta tecnología. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, promoviendo la co-creación activa del conocimiento. Sabemos que las metodologías activas se van a convertir o se han convertido en los últimos años en herramientas claves para la co-creación del conocimiento y hoy en día con el uso de la tecnología pues han fortalecido su presencia. Acá el estudiante no es visto como un receptor, es un participante activo de estos ecosistemas, entonces ahora se introducen en el uso de estas metodologías o la tecnología como elemento que va a dialogar en esta experiencia humana de aprendizaje. En términos institucionales, bueno, tenemos marcos de responsabilidad institucional, los docentes no estamos solos, los estudiantes tampoco lo están, pertenecemos a escenarios universitarios, pertenecemos a instituciones que nos respaldan y nos han acompañado. Yo creo que una de las cosas más importantes de la pandemia fue la capacidad de flexibilidad de respuesta que tuvimos los docentes y también las universidades y las escuelas a todo nivel en cómo hacer frente y mantener la enseñanza como un elemento prioritario durante en un momento de crisis. Y hay cuatro aspectos que desde el marco de la responsabilidad institucional me parecen importantes comentar en la mañana de hoy. Si volvemos a lo que escribía en el 2020, como les comentaba, en el momento de la pandemia, la universidad tiene responsabilidad social. ¿Okay? Y hoy esa responsabilidad incluye diseñar marcos éticos para el manejo de la IA. Ya tenemos muchos documentos que, si me preguntan a mí, a veces ya no me da tiempo leer en la velocidad en la que están apareciendo, pero que busquen también proteger la experiencia de aprendizaje y, por supuesto, la salud mental digital de los estudiantes, fomentar la metacognición y la agencia tecnológica. Entre algunos de ellos, la analítica ética, buscar estos sistemas de datos que puedan ser transparentes y seguros, que permitan fomentar esta integridad académica dentro de la experiencia completa de aprendizaje, estos sistemas de alerta temprana que nos permitan la integración de indicadores emocionales de bienestar y no solamente indicadores académicos o meramente técnicos, la supervisión humana, desde este rol de acompañadores, de mentores, utilizando protocolos que permitan la gobernanza de estos algoritmos, ¿no? Cómo nosotros vamos a dominar o manejar estos algoritmos que se han desarrollado y que se siguen desarrollando, si me preguntan a mí, cada día van presentándose nuevas formas a nivel tecnológico. Y por supuesto, estos elementos de equidad tecnológica basada en estas políticas para cerrar esta brecha de acceso y habilidad. A nivel general, yo creo que es importante pensar que una educación de calidad, que es el tema que nos ha convocado en este congreso, también tiene que pensar o incluir la sostenibilidad y el impacto social. Cuando hablamos de educación de calidad, no solamente estamos hablando como qué bien estamos evaluando, sí, es muy importante, no lo voy a negar, cómo estamos dando espacio a estos escenarios, pero también debemos considerar que la educación 5.0 debe integrar estos elementos de la innovación tecnológica, pero con la justicia social y, por supuesto, la sostenibilidad. Como reflexión, en la última o la tercera tensión que les comentaba anteriormente, em, la innovación tecnológica, la justicia social y la sostenibilidad o estos elementos, unado a los objetivos del desarrollo sostenible, nos recuerdan que la educación sigue siendo un motor necesario para el desarrollo de las sociedades. Seguimos siendo importantes, seguimos siendo necesarios, tenemos que estar.
y tenemos que seguir en la vanguardia para responder a las necesidades de transformación social que se están presentando en el día de hoy. Sin equidad no hay innovación responsable. Entonces, así como comencé hablando sobre esta publicación hace 6 años, hablamos de proteger la salud mental, de proteger el bienestar frente a una pandemia que nos tocó a todos. Hoy les diría, hoy debemos proteger a la arquitectura psicoeducativa. Hoy debemos proteger la forma en cómo estamos enseñando, en cómo estamos mostrando estas herramientas tecnológicas en nuestros escenarios de enseñanza-aprendizaje. Es una decisión que tomamos hoy sobre cómo integrar la tecnología sin perder la humanidad. Yo creo que es un aspecto importante a considerar. Por lo que la educación 5.0, si me preguntan a mí, no debería ser recordada por la sofisticación de sus algoritmos, sino por la capacidad de preservar y potenciar la agencia humana, la autonomía, en un mundo que es cada vez más automatizado. Y eh, en ese norte les comparto los últimos proyectos que hemos publicado y que tenemos abiertos hoy en día de autorías más recientes. Aún nos queda mucho camino por recorrer. Debemos hacerlo desde la responsabilidad y desde el compromiso de la evidencia o de lo que las ciencias de la investigación nos permite y que, por supuesto, que busquen dar respuesta a los desafíos que tenemos hoy en día. Muchas gracias por su tiempo y por escucharme. Agradecemos infinitamente a la doctora Rubia Cobo Rendón por su notable participación en la conferencia magistral Bienestar en la Educación 5.0, Emociones, Autonomía y Aprendizaje en Contextos Tecnológicos Emergentes. Doctora, tenemos unas preguntas aparte del Perfecto. auditorio, si no lo permite. La primera pregunta es, ¿cómo definiría competencia ya desde esta percepción de educación 5.0? Perfecto, muchas gracias. Mira, la definición de competencia se mantiene. Lo importante aquí es ver qué tipo de competencias vamos a hacer más énfasis en torno a las experiencias de aprendizaje. Tenemos competencias generales, específicas, pero también tenemos competencias éticas, tenemos técnicas, y yo creo que uno de los elementos importantes a considerar es esto, qué competencias humanas o el desarrollo más de la formación nos interesa promover. ¿Ok? ¿Qué competencias éticas, de juicio crítico, de responsabilidad pública, de responsabilidad social vamos a ir introduciendo en cada una de las experiencias de aprendizaje? Aquí el foco es no en si se transforma la definición de competencia, sino como docentes, como expertos en la materia y como institución, cuáles competencias humanas vamos a formar más o sobre las técnicas durante esta experiencia. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Creo que esta pregunta también es muy interesante porque nos menciona cuál sería el primer cambio que una universidad debería de hacer para precisamente avanzar hacia esta educación 5.0. Gracias. Mira, yo creo que de alguna manera estamos respondiendo a nivel institucional con lo que comentaba anteriormente sobre la construcción de estos protocolos, reglamentos, manuscritos asociados a cómo ir introduciendo la tecnología en torno a la experiencia dentro de las universidades. Sin embargo, yo creo que el primer punto a considerar es la posición ética y cultural que va a tener la tecnología de acuerdo a los propios valores institucionales. ¿Cómo lo vamos a ver como institución universitaria? Todas las universidades tienen sus propias culturas, sus propios valores y cómo ellos van a hacer frentes a esta adopción de la tecnología, cómo hacerlos conversar, cómo hacer estos puntos de encuentro y que no sea solo como un elemento, una herramienta más que no conversa con esta forma o esta propuesta de formación de profesionales que se ha diseñado al inicio o a las propuestas de estas universidades. Yo creo que ese es el primer punto, sentarnos a pensar. Nosotros como Universidad Anáhuac, nuestra meta, nuestro norte es formar estudiantes con estas características, que nuestros estudiantes cuando estén en la sociedad, cuando estén en los escenarios profesionales, sean de esta manera, puedan ser distinguidos e identificados como que esto es un estudiante de Anáhuac porque hace esto, esto. ¿Okay? Ustedes lo deben conocer muchísimo mejor que yo. Ahora, ¿cómo lograr eso? Con la mediación tecnológica. ¿Cómo podemos conversar y acercarnos aún más a ese proyecto educativo pensando en que la tecnología está como un ingrediente más en la formación? Yo creo que eso es el primer punto que deberíamos ver.
Ya, muy bien, muchísimas gracias, muy amable. Creo que esta es una pregunta también que varios docentes tenemos, el papel que va a seguir teniendo o tenemos nosotros los docentes en este contexto que está dominado por la inteligencia artificial. Mira, me ha pasado en muchas reuniones de académicos y también de docentes que hay mucha preocupación en torno como a sentirnos desplazados. Y yo creo que no debemos preocuparnos. Nosotros tenemos algo que la IA no tiene, humanidad. Y hasta ahora tenemos que seguir defendiendo ese escenario y ese territorio, si me preguntan a mí. Entonces, yo creo que no podemos ver a la inteligencia artificial como un enemigo, sino como una herramienta y mantenerlo a ese nivel. Y para ello debemos conocerlo. Y en el minuto que lo conozcamos a profundidad, vamos a poder ver cuáles van a ser sus bondades y cuáles van a ser entonces los desafíos en torno a la formación que queremos dar en nuestras salas de clase o en nuestras experiencias educacionales. Por eso la competencia digital docente es importante, es relevante. Vemos que ahora las universidades y en los institutos, las academias o grupos, hay un montón, un sinnúmero de cursos, formaciones, masterclass para hablar de los elementos específicos. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer aquello? ¿Cómo resumir? ¿Cómo usarlo para las presentaciones? Y ciertamente es un elemento importante, pero el transformar ese elemento técnico es parte de nuestra sabiduría. Perdón. Entonces, mi mensaje sería, empoderémonos. Uy, gracias. Ay, sí. Pues no me voy a poder. El mensaje sería empoderémonos, no le tengamos miedo, conozcámosla, porque tiene limitaciones. Entonces yo creo que el elemento más importante acá es poder enfrentarnos a este nuevo escenario. Eso. Muchas gracias, doctora, agradezco mucho. Sí, tome su tiempo, no se preocupe. Nos ha pasado a todos. Sí, No pasa nada, no pasa nada. Muy bien. Mientras le voy comentando, porque está relacionado precisamente la siguiente pregunta de inteligencia artificial y la dependencia tecnológica, porque nos pregunta alguien también de nuestros participantes, ¿cómo se puede hacer este balance, verdad, para evitar la dependencia entre el estudiantado, sobre todo en niveles de educación básica y nivel secundaria, que ya ellos ya vienen, ¿verdad? Ya son, no son nativos no digitales, sino ya son, perdón, son nativos son nativos digitales. digitales, sí. Perdón. Y un elemento importante, nosotros hablamos de nativos digitales y cuando los chicos les pedimos en las universidades, sobre todo en primer año, que es uno de los niveles que me encanta investigar, no son tan nativos digitales como nosotros tenemos en el imaginario, ¿no? Pero creo que tener aproximaciones del uso de este tipo de tecnologías en la educación secundaria y la educación escolar es un elemento que es relevante y que tiene que tener un elemento, un aspecto muy importante, el para qué. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de que un estudiante utilice este tipo de tecnología a ese nivel? ¿Ya? Porque hay ciertas competencias cognitivas, por ejemplo, desarrollo de propios de la edad que todavía no se han madurado, por ejemplo, en la educación escolar. Entonces, como todo, va por ciertos niveles, ¿ok? Podemos tener experiencias de realidad virtual, por ejemplo, en la escuela, en la educación escolar o primaria, que pueden ser muy nutritivas e enriquecedoras. Pero el uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿es necesario en la educación escolar? Haría yo esa pregunta. Entonces yo creo que ahí depende también de la razón de ser y del propósito que queramos enseñar en ese momento. Tenemos un abanico de opciones bastante interesantes hoy en día y que están al acceso de muchos. Pero yo creo que lo más importante ahí es evaluar desde la sapiencia del docente cuál es la mejor herramienta y cuál es el objetivo de yo llevar a ello. Eh, no he investigado mucho el uso de la tecnología en estudiantes de secundaria, nos centramos más en educación superior y en estudiantes de primer año, pero me ha pasado que comentando con algunos colegas,
Hemos visto que el uso, por ejemplo, de inteligencia artificial para poder, repasar en casa, para ser tutores de acompañamiento, ha sido muy positivo. Claro. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Estamos muchísimo. Eh, ¿Cómo se siente bien para la última? Es la última pregunta, le prometemos. Es porque está muy interesante. Tranquilo, aquí estamos. Sí, muchas gracias, qué amable, doctor. Bueno, y bueno, la siguiente pregunta primero es una felicitación por su conferencia. Nos mencionan tal cual, muchas gracias por la conferencia. Y nos menciona que le llama mucho la atención el uso del término agencia. Y si usted podría vincular este término de agencia con el enfoque que actualmente tenemos en México, que es basado en competencias. Entonces, si pudiéramos hacer esa pues, vinculación. Ya, perfecto, muchas gracias. Mira, el concepto de agencia viene de Bandura desde hace muchos años, ¿ok? No es un concepto nuevo, es un concepto que yo estoy trayendo también de manera reflexiva en torno al quehacer docente. Y nosotros buscamos cuando planificamos por competencia, aquí en México o en cualquier escenario, que poder transformar la experiencia educacional de una mirada pasiva a una mirada más activa y comprometida. Y eso tiene que ver con la agencia. Cuando nosotros proveemos de escenarios de aprendizaje donde el estudiante participe, sea activo, pueda desarrollar su propia autonomía, pueda integrar y entregar en esa experiencia de formación sus propios conocimientos, su propia formación a sus compañeros, a sus pares y a su docente, entonces estamos hablando de agencia. Sí, creo que tiene mucha vinculación con el desarrollo de las competencias y ahí podríamos ver a distintas competencias de acuerdo al proceso de formación. Yo creo que van de la mano. De la mano y generar una sinergia, ¿no? Es correcto. Sí, Muchas así es. gracias, doctora. Pues agradecemos infinitamente a la doctora Rubia Cobo Rendón por su notable participación en la conferencia magistral y se le hará entrega de un merecido reconocimiento por su participación en esta conferencia magistral. Ya, muchas gracias. Bueno, sí, sí, sí. Muchas gracias. Muy bien. Invitamos también a los participantes a disfrutar del coffee break que está en el Salón Anáhuac, ubicado en el segundo piso del edificio de posgrado. A las 10:50 van a comenzar nuestras ponencias simultáneas, pero que se les invita a consultar la guía del Congreso a través del código QR que está en la parte posterior de su gafete. Muchas gracias y que disfruten mucho nuestro último día. Me porté bien con el tiempo. Nada, yo lo tenía ahí bien, y ahí me extiendo, me acuerdo.